deseando que siempre la bendición de Dios, que no añade tristeza, esté siendo en cada una de ustedes. Mi nombre es Emma de Rivas, dándoles la bienvenida a un nuevo espacio de Conectadas. Y una vez más pidiéndoles me acompañen en oración y poner en manos de nuestro Dios este momento. Nuestro buen Dios, gracias te damos por permitirnos una vez más ser confrontadas con tu palabra para lo cual te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe y nos enseñe. En el nombre de Jesús, amén. Ya que cada día podemos ver en nuestras vidas o alrededor de quienes nos rodean situaciones muy pero muy difíciles que se presentan a diario, que muchas veces nos dejan impotentes, inmovilizadas, paralizadas por ser tan difíciles, a tal grado que aún siendo sus hijas, podremos caer en desánimos tan grandes que nos puedan hacernos sentir como que estamos en una cárcel, presas en nuestros pensamientos o ideas. Esto podría darse, por ejemplo, en una madre joven, afanada con las demandas de su hogar, sus hijos, su esposo, trabajo, etcétera, como a través de una enfermedad grave, de un divorcio, de una muerte de un familiar, etcétera. Y es por ello que quisiera invitarles a compartir con ustedes algunos pasajes bíblicos que nos darán ejemplos de cómo Dios quiere que manejamos estos momentos con la certeza, con la fe de lo que Él está haciendo en nuestras vidas a través de ellas, ya que a libertad hemos sido llamados. Es posible que más de alguna no haya pasado por estos momentos, pero le ayudarán para ayudar a otros. Lo estudiaremos a través del ejemplo en la vida de Pablo, ya que él vivió en muchas ocasiones encarcelado físicamente, pero sintiéndose libre. Primeramente, veremos que la fe fue lo más importante, lo más fundamental en la vida de Pablo. Él dando instrucciones a seguir a su hijo en la fe, en 1 Timoteo 6:12a dice, mas tú pelea la batalla, la buena batalla de la fe. Podemos entender que para enfrentarnos a estos momentos tan difíciles debemos tener fe en el Señor de lo que Él está permitiendo para nuestro bien. De esta instrucción podemos ver que la fe es una batalla y creo que todas estamos de acuerdo. Pues creo que para muchas batallamos en creerle muchas veces y en otras veces en no creerle. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8a dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí vemos que Pablo ya estaba en sus últimos días. Él había padecido de todo por causa del Evangelio y la fe fue algo que no dejó de tener. Para Pablo, la fe es la buena batalla que debe ser peleada. A través de estos versículos podemos recordar o entender que lo fundamental en la vida de Pablo fue la fe que él tuvo en su Dios. La carrera de la fe es el ejemplo de Pablo. Esto es lo mismo que Dios nos está llamando a tener en nuestras vidas, en medio de cada situación que se nos presente, por muy difícil que sea, y no caer en depresión o atrapadas en nuestros pensamientos, encarcelados por ellos. Fe en sus promesas, fe en su palabra, fe en su poder, como lo hizo con Pablo. Veamos un pasaje vivido por Pablo. Filipenses 1, 12, 21. Perdón. Versículo 12, 3. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Pablo afirma que todo el mundo, desde la guardia pretoriana hasta los vecinos de Roma, se habían enterado de que estaba preso por su testimonio de Cristo, no por ningún delito. Todos estaban convencidos
de la integridad de Pablo y que su encarcelamiento no fue por actividad delictiva. Enseñanza número 1. Su ejemplo al soportar injusticias en el nombre de Cristo acaba convenciendo a los demás de su inocencia. Queridas amigas, es posible que alguna de nosotros hayamos pasado por algo parecido en relación a que injustamente hemos recibido un maltrato de personas que sinceramente no les hemos causado daño. Y esto marca nuestras vidas a tal grado que ata nuestro corazón con resentimiento, amargura, falta de perdón, etcétera, y que posteriormente nos llevan a situaciones más difíciles. Pero aquí Pablo nos enseña a soportar esas injusticias en el nombre de Cristo, con fe en lo que Dios está haciendo en su carácter, el cual se manifiesta al pasar por situaciones tan difíciles, las que recibe con entereza, firmeza, encomendando la causa al Señor, dando testimonio de la obra de Dios en su vida. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. El ver a Pablo recibir estas situaciones tan difíciles, con entereza y firmeza, con fe en Cristo, los creyentes de Roma eran movilizados a evangelizar en una forma impresionante, queriendo seguir las pisadas de la valentía del apóstol. ¿Cuál sería nuestro segundo reto o enseñanza? Que al enfrentar nuestras difíciles pruebas, lo hagamos con entereza y firmeza, y otros puedan anhelar hacerlo y venir a Cristo, que es quien nos permite enfrentar estas dificultades así. Versículos del 15 al 18. En estos versículos, Pablo reconoce que algunos predican el Evangelio por envidia y contienda, por no siendo sinceros, queriendo afligirle más, pero que de cualquier manera el Evangelio era predicado y eso lo hacía feliz. Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resulta en mi liberación. Pablo afirma que todo lo que él está pasando está formando su carácter, su encarcelamiento y todo lo que ello implica, cadenas, vigilancia, comer y dormir mal, soledad, etcétera, le ayudaban para su transformación final. Todo lo debía pasar para que el carácter de Cristo se formara en él y llevarle adelanto en el proyecto glorioso que el Señor tenía para él. En tercer lugar, podemos aprender de lo que la palabra nos enseña a través de estas situaciones difíciles que pasamos, que son necesarias en nuestra vida para formar el carácter de Cristo en nosotros y así cumplir los proyectos gloriosos que Él tiene para cada uno. Esta tercera enseñanza la podemos apoyar con los versículos de Romanos 8, 28, 29, que parafraseadamente dice que para los que le amamos a Dios todas las cosas nos vienen a bien. Y esto es para los que hemos sido llamados con un propósito, por lo que estamos siendo formados a la imagen de su Hijo. Queridos amigos, estas situaciones que muchas veces las sentimos de muerte son necesarias para nuestra vida. Necesitamos pasar por ellas, pues están formando nuestro carácter al carácter de Cristo, para cumplir esos grandes propósitos que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Bendito sea Dios por esas situaciones difíciles. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, ante bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Lo que más le preocupaba a Pablo es poder terminar bien su carrera y dar buen testimonio cuando le llamaran a declarar, cualquiera que fuera la sentencia del tribunal.
Cuarta enseñanza. En medio de estas situaciones muy difíciles para nuestra vida, que nuestro mayor anhelo sea estar preocupado de cómo terminará esa carrera de fe. Que cuidemos de hacer tal como Dios quiere. Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo. Podemos entender que él vivía meditando en la grandeza del Señor. Estaba tan llena su mente de las excelencias de Cristo que no cabía otra cosa en su mente. Quizás recordando su bondad con los humildes, con los niños, los enfermos, los pecadores que buscaban una vida mejor. Recordaba quizás la paciencia del Señor con los confundidos que no alcanzaban a captar el sentido de sus enseñanzas. Cualquiera que sea la cárcel o la prueba que nos está limitando en este momento, podemos experimentar la libertad verdadera en Cristo cuando estamos llenos de Él, de sus virtudes, sus excelencias, sus cualidades. Entonces, todas nuestras situaciones difíciles tomarán el rumbo adecuado, el propósito para nuestras vidas de nuestro gran Dios. Queridas amigas, hemos sido recordadas para algunas y enseñadas para otras por su palabra a través del ejemplo de cómo Pablo manejaba estas grandes dificultades bajo el poder del Espíritu Santo. Sin lugar a dudas, es el llamado que Dios está haciendo en nuestras vidas en este momento. Que la fe, la confianza en Dios puedan inundar nuestras vidas para que soportemos las injusticias en el nombre de Jesús y confiando en lo que Él está haciendo en nuestras vidas, demos testimonio para que otros puedan llegar a Cristo. Que no perdamos de vista que todas estas situaciones dificilísimas por las que pasamos son necesarias para formar el carácter de Cristo en cada una de nosotros, que debemos preocuparnos de vivir una vida llena de fe hasta el momento que Él nos llama. Queridas amigas, tenemos gran ejemplo, sigámoslo, lo que Dios ha dejado en su palabra y estas situaciones difíciles las podamos enfrentar con contentamiento como lo hacía Pablo. Y no dejando de preguntar si alguna de nuestras amigas que han estado con nosotros no hayan venido al Señor para perdón de sus pecados, le invitamos en este momento a que reconozca que ha pecado, se arrepienta y reciba al Señor como su Salvador y Señor de su vida y pueda enfrentar estas dificultades como Pablo lo hacía. Oremos. Gracias, nuestro gran Dios, por ejemplos grandes que tú nos dejas en tu palabra, para que podamos enfrentar nuestras difíciles situaciones. Ayúdanos a que en el poder de tu Espíritu Santo las podamos imitar. En el nombre de Jesús, amén. Y no olvidemos, queridas amigas, que no hay mejor lugar que estar conectadas con Jesús.